buenos días a todos. Es un placer volver a participar en esta edición del Digital Summit una vez más. En mi caso es ya la cuarta como secretario general, aunque me sigue pareciendo que fue ayer cuando estaba ahí, al otro lado, como miembro, como representante de la asociación. Y es un placer especial pues, abrir una mesa sobre infraestructuras dedicado a este título que me parece especialmente sugerente que habéis encontrado de las infraestructuras invisibles, poder real. Porque buena parte de lo que llamamos transformación digital, y lo ha comentado la Secretaria de Estado de Digitalización e Infraestructuras, e Inteligencia Artificial, y también Borja hace unos minutos, gran parte de lo que llamamos transformación digital empieza en las infraestructuras. No empieza en una pantalla, no empieza en una app, no empieza en un algoritmo ni siquiera. Empieza antes, en las redes, en los cables, en las torres de televisión, en la capacidad de cómputo, en el espectro radioeléctrico que se utiliza, en garantizar la seguridad de ese ecosistema en el que trabajamos para poder proporcionar servicios finales a los ciudadanos. Son infraestructuras que el ciudadano normalmente no ve, no tiene conciencia de ellas y una gran parte de su valor proviene precisamente de esa labilidad, ¿no? De esa imperceptibilidad. Pero casi todo depende de ellas, comunicarse, trabajar, pagar, acceder a servicios públicos, operar una empresa de transportes, desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial. Durante muchos años estas infraestructuras se han percibido casi como capas técnicas imprescindibles, ¿no? La famosa torre OSI que estudiábamos los ingenieros de capas que se van apilando y al final del todo estaba el nivel físico, ¿no? La parte a la que casi no prestábamos atención. Cuando llegábamos a los niveles 7, 8 ya ni nos acordábamos de los cables de abajo, de las señales que se conducen a través de ellos. Pero yo creo que esta visión se ha quedado pequeña, se ha quedado corta, las infraestructuras no paran de crecer, de hibridarse, de hacerse cada vez más complejas, más multidisciplinares, de interaccionar entre ellas. Los cables submarinos no son solo cables, los centros de datos no son edificios con servidores, las redes satelitales no son soluciones aisladas para zonas remotas o militares, sino que forman parte de lo que ya se entiende la conectividad total, ¿no? Y las redes móviles pues no son solo, ni las redes fijas, una red de acceso a los usuarios finales para servicios básicos, sino que estamos construyendo una gran parte de la economía sobre esas redes fijas y móviles. Todas forman parte de una misma realidad, de esa infraestructura material que conforma la economía digital. Y de esa realidad dependen, lo apuntaba también Borja hace unos minutos, la competitividad, la resiliencia, la seguridad, la soberanía tecnológica y la capacidad de Europa para construir un futuro realmente digital. En materia regulatoria, que también se ha abordado ligeramente en las mesas anteriores, en las intervenciones anteriores, no partimos de cero, pero sí que es verdad que afrontamos retos nuevos, retos novedosos, porque hay una parte relevante de estas infraestructuras que hace, no digo 10, sino 5 años, no tenían la relevancia que tienen hoy día y además es una relevancia creciente. Por tanto, la regulación no está preparada, no está adaptada a esas nuevas realidades y tiene que adaptarse a esta nueva realidad, menos integrada, menos intensiva en datos. La regulación fue diseñada para una realidad menos integrada, menos intensiva en datos, menos dependiente de la inteligencia artificial, con una separación clara entre redes terrestres, satelitales, cloud, etcétera, cosa que ahora ha desaparecido. Esta separación, como decimos, se está difuminando y esto cambia la naturaleza de las infraestructuras y obliga a que la mirada política, la mirada regulatoria sobre las mismas, pues también tenga que
adaptarse. La regulación que necesitamos debe, por supuesto, habilitar la inversión en todos estos ámbitos, dar seguridad jurídica, proteger los activos críticos. La criticidad de las infraestructuras de telecomunicaciones ha sido también mencionada anteriormente, permitir escalar la innovación y reforzar la resiliencia del sistema, otra de las grandes palabras de moda y que yo creo que todos hemos interiorizado en un periodo de tiempo muy corto que ha pasado a ser una prioridad. Voy a hacer una muy breve intervención sobre tres infraestructuras que yo creo que están por salir un poco de las clásicas, ¿no?, de las redes fijas y móviles de las que habitualmente hablamos, que no es que no sigan siendo relevantes, pero están en un momento pues, de menos revolución, ¿no?, o de menos evolución, o al menos desde la perspectiva regulatoria hay menos innovación, menos normas en desarrollo a día de hoy. Quiero empezar por una de las áreas donde la transformación es más relevante, más evidente, que son las redes no terrestres, las redes satelitales. Durante mucho tiempo el satélite se ha entendido como una infraestructura básicamente complementaria al resto de infraestructuras, esencial para determinados usos, para comunicaciones críticas, para comunicaciones militares, zonas remotas, entornos marítimos, aeronáuticos, de emergencia, pero de alguna manera separada en gran medida del ecosistema general, del ecosistema de conectividad masivo. Y esto está cambiando. Tenemos una oleada de integración de las comunicaciones móviles con las redes satelitales que es absolutamente relevante, ¿no? Las constelaciones de nueva generación, las famosas constelaciones de órbita baja, LEO, la integración con estándares móviles que hace que esa fusión de las tecnologías sea nativa desde el origen, desde el estándar en el caso del 6G y lo está empezando a ser con el 5G. Los servicios Direct to Device que nos van a permitir utilizar la conectividad satelital con los terminales que todos llevamos en el bolsillo con carácter general. Esto cambia el paradigma, cambia el papel que el satélite va a tener en la conectividad, pasando a formar parte integrante de este sistema global. Esta situación abre oportunidades muy importantes, complementar la cobertura de las redes terrestres en zonas rurales y especialmente remotas, reforzar la resiliencia de las redes ante situaciones de emergencia, mejorar la continuidad de los servicios y preparar las redes para que sean más flexibles, más híbridas y más capaces de adaptarse a distintos escenarios. Pero este escenario, esta situación de integración de estas infraestructuras exige también rigor, exige también prudencia regulatoria. En las comunicaciones satelitales, como en todas las comunicaciones que utilizan espectro radioeléctrico, importan cuestiones como las interferencias, las bandas de frecuencia que se utilizan para cada tipo de servicios, la protección de unos servicios frente a otros, especialmente de los existentes que tienen una serie de derechos adquiridos. Es relevante la coordinación internacional, el respeto de las fronteras y de los servicios que hay en nuestros países vecinos, la seguridad, por supuesto, y la defensa. Son dos activos que también utilizan espectro radioeléctrico en todos los Estados miembros de una manera intensiva. Por estas cuestiones, el desarrollo de las redes no terrestres, de los servicios Direct to Device, deben abordarse con soluciones tecnológicamente sólidas, proporcionadas y coordinadas a nivel internacional, europeo y nacional. Europa se está enfrentando a una decisión de mucha importancia en su propuesta de regulación sobre la adecuación de las licencias concedidas en la banda de 2 GHz. Esta es una decisión muy importante que se está abordando a nivel europeo.
La clave no es elegir entre coordinación o responsabilidad nacional en este ámbito, sino acertar con el nivel de decisión adecuado para que la innovación pueda desplegarse de forma segura, eficiente y viable. Además, las redes satelitales se conforman en el centro de ese concepto también absolutamente relevante de autonomía estratégica europea. Entonces, Europa necesita aprovechar la oportunidad de la regulación de esta banda para fortalecer esa autonomía. Esta es una primera gran decisión regulatoria muy relevante en el ámbito de las redes satelitales y hay una segunda que no es tan inmediata, no es tan inminente, porque esta reforma tiene que estar en principio terminada en lo que queda de año 2026, pero hay una segunda casi de mayor impacto, que es la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, que tendrá lugar a finales del año que viene, el 27, en octubre, noviembre del 27, y donde se abordarán cuestiones sobre la compatibilidad de la utilización de las bandas IMT, de las bandas terrestres móviles para servicios satelitales. Ese es otro momento absolutamente trascendental para la evolución de estos servicios. La segunda infraestructura invisible digamos, novedosa o de creciente relevancia a la que querría referirme son los cables submarinos. Vivimos en una economía aparentemente inalámbrica, todo está aparentemente no conectado, pero la realidad es que está profundamente cableada. La realidad es que los datos siguen yendo en un porcentaje elevadísimo a través de las troncales de fibra, de las redes fijas convencionales y a nivel transnacional, pues a través de los cables submarinos que cruzan océanos y que sostienen servicios digitales esenciales. España, como todos sabéis, tiene una posición singular por su posición geográfica, nos sitúa en un punto de conexión entre Europa, América, África y todo el Mediterráneo. Esta situación, evidentemente, genera oportunidades de inversión, tanto para cables submarinos como para centros de datos, para ser un hub internacional. Pero también genera responsabilidad, ¿no? Los cables submarinos están expuestos a innumerables riesgos de seguridad física, de ciberseguridad e incluso geopolíticos que nos obligan a pues tener una supervisión y una garantía de seguridad sobre esas infraestructuras. Por ese motivo, la agenda europea, también la regulatoria, y también la internacional, ¿no? Esto no es exclusivo de Europa, también a nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de todos los foros internacionales se está poniendo cada vez más foco y una visión estratégica mayor en los cables submarinos. En concreto, en Europa pues, se han identificado rutas prioritarias, rutas en las que se considera que hay que invertir o que hay que generar alternativas o backups. Se está poniendo foco en la resiliencia, en la cooperación público-privada. La Comisión Europea acaba de anunciar nuevos fondos del CEF digital para este tipo de infraestructuras. Incluso kits transportables para barcos de reparación de estas infraestructuras que se han identificado como un cuello de botella. Ya os digo, ayer mismo se hizo pública la primera concesión de este tipo de ayudas. La tercera familia de infraestructuras que son relevantes, las mencionaba también Borja y también la Secretaría de Estado, pues son los centros de datos. Los centros de datos, el cloud y el edge, que son imprescindibles para la inteligencia artificial y para esa cloudificación de las redes, que es una tendencia absolutamente natural, ¿no? Pero el cloud está en algún lugar. El cloud no es que sea inmaterial, ¿no? Y la IA se tiene que entrenar en centros físicos en algunos lugares, ¿no? Los datos se procesan y se almacenan. Entonces, el despliegue, el desarrollo de estas infraestructuras de CPDs pues es una cuestión también relevante y a la que la aproximación regulatoria pues está abordando con prioridad y con mayor dedicación en los últimos años.
Es verdad que una gran parte del debate en el ámbito del despliegue de CPDs se ha centrado en el enorme consumo de energía que tienen estas infraestructuras, pero nosotros creemos que siendo conscientes de esta exigencia, de esta necesidad, pues evidentemente hay que dar a estas infraestructuras el valor que tienen, hay que trascender un poco este análisis de el que sean electrointensivos en consumo eléctrico. Los centros de datos son infraestructura de cloud, de IA, de ciberseguridad, de continuidad de servicios, de interconexión, de edge computing y también de soberanía tecnológica. Necesitamos entender bien qué significa soberanía tecnológica en este ámbito. No basta que la infraestructura esté físicamente en territorio nacional europeo. Importan garantías de operación, jurisdicción, seguridad, continuidad, control efectivo de los datos, un aspecto que cada vez es más relevante, capacidad de respuesta en situaciones de crisis, control por parte de los Estados miembros y de los organismos europeos sobre esas infraestructuras. Actualmente, al igual que ocurre con los cables submarinos, estamos avanzando decididamente en dos frentes complementarios, tanto a nivel europeo como nacional. A nivel nacional, mencionado también por mis dos intervinientes precedentes, la gigafactoría. Las gigafactorías y, en particular, la gigafactoría española, que va a suponer una movilización de más de 700 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica para desarrollar computación y centros de datos de última generación. Y, por otro lado, consolidamos el marco europeo con propuestas clave de la Comisión como la Ley de Desarrollo de Cloud e IA, esta CADA que también mencionaba antes Borja y que se diseña precisamente para acelerar de forma segura la infraestructura de computación, armonizar los requisitos de seguridad y garantizar que Europa mantenga el control estratégico sobre sus capacidades de computación en la nube y sobre la inteligencia artificial. Juntando satélites, cables submarinos, centros de datos y, por supuesto, las infraestructuras convencionales, tradicionales de las redes fijas y móviles, pues llegamos a una conclusión clara, ¿no? El futuro de la conectividad no va a ser el de una única red o el de redes aisladas, ni el de una única tecnología, sino un ecosistema híbrido, redes terrestres y no terrestres, fibra, móvil, satélite, cable submarino, cloud centralizado, edge computing cerca de su consumo. Centros de datos de gran escala y nodos pequeños distribuidos en los puntos de terminación, de aterrizaje de los cables submarinos, similares al Edge. Infraestructura privada, regulación pública, por supuesto, y cooperación internacional. Cada vez más relevante el papel de los organismos internacionales. El reto para los poderes públicos es acompañar esta evolución con inteligencia. No se trata de regular por regular, se trata de crear condiciones para que estas infraestructuras puedan desplegarse, crecer, protegerse y contribuir al interés general. Nada puede hacerse de forma aislada desde los Estados, sino que se requiere, por supuesto, la inversión privada. Necesitamos inversión, capacidad tecnológica, innovación y velocidad de ejecución, pero también marcos claros, seguridad jurídica, reglas proporcionadas, colaboración en seguridad y visión compartida de país. Termino con una idea sencilla y es que lo invisible no puede ser secundario. Estas infraestructuras a veces no son la primera visión que tenemos de la transformación digital, pero son condición sine qua non y absolutamente imprescindibles. Sostienen la vida digital, la transformación digital, la economía, la seguridad y la capacidad de competir. Nuestra responsabilidad es asegurar que ese futuro se construye con ambición, con inversión, con seguridad, con sostenibilidad y con inteligencia regulatoria.
Y en ello estamos, a ello vamos y para ello pedimos toda vuestra colaboración. Muchísimas gracias.